Muy bien, vamos a comenzar entonces. Como ustedes pueden apreciar ahí en la presentación, tenemos una batería de 9 voltios. Esa batería de 9 voltios está conectada por medio de cables conductores a a este foco. También hay un interruptor que se encarga de permitir el paso de la corriente o interrumpirlo, ¿verdad? Voy a hacer que el interruptor pase a la otra posición. O sea, aquí el circuito está abierto. Va a pasar a la otra posición y obviamente ya saben qué va a ocurrir, ¿no? Bueno, ahora el circuito ya está funcionando, hay una corriente que fluye a través de él y este foquito pues se encuentra encendido. A pesar de que solo tuve que activar un interruptor para que el fenómeno se diera, comprender todos los procesos que ocurren es relativamente complicado. En este capítulo vamos a estudiar justamente los fenómenos físicos que ocurren a través de principalmente los cables conductores. Vamos a hablar un poquito acerca de las pérdidas eh, y del trabajo de la fuente o la batería en este caso. Bien. El concepto de corriente eléctrica es muy importante, tanto en áreas como física e ingeniería, así como en la vida cotidiana de las personas. En este material se define en forma general la corriente eléctrica debido al movimiento de las cargas, tanto por cables filamentales, superficies o volúmenes. También se estudian algunos aspectos de una clase particular de corrientes, las que fluyen en los conductores. Muy bien, siempre que se defina una corriente eléctrica, ustedes consideren que se mueve carga de una región del espacio a otra. Esa es la definición de una corriente eléctrica. Movimiento de carga de una región del espacio a otra. Si se habla, por ejemplo, de corriente eléctrica promedio, como aparece ahí en la presentación, entonces básicamente se cuenta cuánta carga se movió de una región a otra en determinado tiempo. Y aparece aquí la ecuación que podemos ver. Esta ecuación de aquí. Como ustedes saben, eh, antes de que se conociera la existencia del electrón, ya se trabajaba con circuitos eléctricos y se definió la dirección de la corriente eléctrica como un flujo de cargas positivas. Aunque normalmente cuando estamos hablando de corrientes eléctricas en conductores, lo que en realidad se mueve son los electrones. Cuando ustedes resuelvan problemas del libro de texto o, o de alguna guía que les he facilitado, si les mencionan la palabra corriente eléctrica, pues ustedes van a asumir eso, que se considera que el flujo es de cargas positivas. Sin embargo, si leen corriente electrónica, entonces la situación es una situación más realista y van a considerar que son electrones los que están viajando y obviamente son cargas de signo contrario y viajan en sentido contrario. Al final, para efectos de cálculo, que consideren la corriente eléctrica o que consideren la corriente electrónica, pues les va a llevar a los mismos resultados.
No sé si alguien quiere consultar algo o agregar algo al respecto. No. De momento no hay. Ah, muy bien, gracias. Bien. Cuando hablamos de corriente instantánea, es siempre el movimiento de carga de una región a otra, pero en un tiempo muy pequeño. Por eso, en vez de utilizar aquí los valores promedio, trabajamos con una derivada parcial. La unidad de la corriente eléctrica es el amperio, que se define como unidad de carga, que es coulomb, entre unidad de tiempo, que es segundo. Hay diferentes tipos de corrientes que vamos a considerarlas. Un caso particular son aquellas corrientes que son constantes en el tiempo. También se conocen como corrientes estacionarias. Entonces, si estamos trabajando con una corriente constante en el tiempo, el valor promedio y el valor instantáneo van a ser el mismo, ya que la corriente nunca cambia, ¿verdad? Entonces, estos dos resultados van a ser igual. Como se menciona en la parte de arriba, es un caso particular de corriente. Es decir, que en la mayoría de los casos, esta ecuación no va a ser cierta, en la mayoría de los casos. Pero si a usted le dicen corriente estacionaria, es una corriente constante y en ese caso especial, sí van a ser iguales. Eso significa que la cantidad de carga que está fluyendo de una región a otra es uniforme en el transcurso del tiempo. Bien, como se mencionó antes, vamos a definir corrientes que fluyen por filamentos, por superficies y por volúmenes. En este caso, vamos a comenzar por un filamento, es decir, un cable muy delgadito, de modo que se va a considerar que solo tiene longitud. Entonces, el diferencial de carga se va a definir como lambda por el diferencial de línea. Esto se estudió en el curso previo, en el curso de electricidad y magnetismo 1. El diferencial de carga era lambda por el diferencial de línea. Entonces, ahora para definir la corriente eléctrica filamental, pues sería de dividir este diferencial de carga entre un diferencial de tiempo. La misma ecuación que se introdujo hace un momento. Cuando usted divide el diferencial de línea entre el diferencial de tiempo, pues aparece una rapidez aquí. Entonces la corriente sería igual a lambda por esta rapidez. Hay que recordar que corriente es una cantidad escalar. Corriente es una cantidad escalar. Bien. Ahora trabajemos con un volumen, que sería una situación más cercana a un cable real. A pesar de que su sección transversal sea pequeña, pues sí tiene una sección transversal, ¿no? ¿Cómo se define la densidad de corriente volumétrica? Bueno, primero que nada, esa densidad de corriente volumétrica se va a representar con una letra J. J aquí. Ya. Voy a cambiar. J es densidad de corriente volumétrica. Entonces,
si se hace una analogía al caso anterior, esperamos que J sea igual a una densidad de carga volumétrica multiplicada por la velocidad. Como J es una cantidad vectorial, entonces en este caso V, la velocidad, pues la trabajamos como una cantidad vectorial. La dirección de J es la misma dirección del movimiento de cargas. Ahora hay que tener cuidado con la siguiente ecuación. Cuando usted conoce J y quiere encontrar la corriente, para determinar esa corriente, usted tiene que hacer una integral de superficie de J punto diferencial de superficie, donde J es la densidad de corriente volumétrica. Van a haber situaciones especiales donde usted puede tener varias fuentes de corriente. Entonces, si tiene varias fuentes de corriente, esta ecuación de aquí le funciona solo para un tipo de fuente. Entonces, al tener varios, usted usaría esta de aquí que implica una sumatoria. No sé si a alguien le interesa consultar algo hasta aquí. Creo que todo claro, ingeniero. ¿Todo bien? Bueno, gracias. Vamos a tratar de explicar físicamente qué es lo que pasa dentro de esos cables conductores que tienen un volumen, ¿verdad? Vamos a considerar que tienen un volumen. Entonces, esta parte de aquí es la sección transversal, que le vamos a llamar delta A. Aquí tenemos las partículas cargadas que se están moviendo con una velocidad promedio v sub t. Esta velocidad promedio es la velocidad de deriva o velocidad de arrastre de los portadores de carga. En realidad, esta parte no es vacío. Hay algo aquí que todavía no he introducido, ya voy a explicar qué es. Y vamos a explicar cómo las cargas se mueven de una región a otra. Ahí las cargas se están moviendo de una región a otra. Como les mencioné antes, esto no es vacío, sino que hay algo aquí por donde las cargas pueden fluir, ¿ya? Ese algo, bueno, ya aparece, es un contador de carga, ¿ya? Imaginen como una especie de análogo al amperímetro. Tengo una especie de análogo al amperímetro, tengo un contador de carga. Entonces, estas cargas que atravesaron al contador de cargas, pues el contador va a saber cuántas cargas atravesaron el contador en un segundo o en varios segundos, puede ser, ¿verdad? Dependiendo si lo que quiero definir es una corriente promedio o quiero definir una corriente instantánea si trabajo con tiempos muy pequeños. Claro, si estas cargas se van moviendo, la fuente, que ahorita no he dibujado, ¿verdad? La batería, debería de producir el movimiento de más cargas. Deberían de venir unas cargas de la izquierda, que todavía no las podemos ver, ¿verdad? Ahí están. Entonces, aquí debería seguir el cable hacia la izquierda. Entonces, estas cargas deberían mover y ocupar el espacio de las cargas que están viajando hacia la derecha. Bien. Entonces, vamos a contar la cantidad de cargas para después determinar la corriente. Como usted recuerda, cada una de estas cargas
tiene un valor. Por ejemplo, si fuera la carga de un electrón, sería negativo 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. O si consideráramos que son cargas positivas, con el mismo valor, solo cambiamos el signo, ¿verdad? Bien. Entonces, para saber cuánta carga se movió, contamos n cargas por el valor de cada una de ellas, que sería Q. Hacemos la multiplicación y esa es la cantidad de carga total. Resulta que esto, aunque parece sencillo, ¿verdad? En realidad no es tan sencillo. Y lo que es preferible es trabajar con un valor n pequeño. Este valor n pequeño multiplicado por el volumen me da a n grande. ¿Quién es n pequeño? Bueno, resulta que se manejan tablas de cuántas cargas libres por unidad de volumen tiene determinado material. Por ejemplo, puede ser que usted está trabajando con una muestra de cobre o con una muestra de hierro, de plata, etc. Entonces, si usted conoce cuántas cargas libres por unidad de volumen tiene y lo multiplica por el volumen, entonces ya sabría este valor de N. ¿Ya? Ahora bien, el volumen de mi contador de cargas es delta L multiplicado por la superficie, por este delta A. Entonces, aquí se sustituye el volumen del contador de cargas y ya tenemos entonces cuántas cargas se movieron y atravesaron ese contador en cierto tiempo, ¿verdad? Ahora lo siguiente sería determinar la corriente. Para determinar la corriente lo dividimos entre el tiempo. Al hacer esa división, pues vamos a tomar la parte de delta L. Vamos a tomar la parte de delta L y esa es la parte que la vamos a dividir entre el tiempo. Y usted sabe que un cambio de longitud entre este cambio de tiempo es equivalente a una rapidez con que se están moviendo en promedio las cargas. Y como mencioné antes, a eso le vamos a llamar velocidad de deriva. Esta es la corriente entonces promedio que fluye a través de ese cable. Por medio de esta corriente podría determinar posteriormente J. Si supone, por ejemplo, que esa corriente es estable, entonces no cambiaría con el tiempo y usted esperaría que J, la densidad de corriente, también sea un valor estable. Ya habíamos introducido una ecuación que decía que corriente es la integral de superficie de J punto dA. ¿Qué pasa si J es constante? Ahí en esa integral. ¿Qué pasa si J es constante en la integral? A ver, no quieren participar. Vamos a empezar a preguntar. Brian Alonso. Brian Alonso. Sería un flujo sobre una superficie. Si J es constante, ¿qué pasaría aquí en la integral con J? J sale afuera, entonces Sale, lo muy que quedaría bien. sería el área. Muy bien. Entonces, saldría J como una constante, ¿verdad? Y quedaría que en ese caso particular, la corriente es J por el área. Y si mandamos posteriormente a eso, ¿verdad?
si mandamos la superficie a dividir, podría encontrar el valor de J, ¿verdad? O un valor de J promedio, por lo menos. Entonces esto pasaría a dividir. ¿Quién sería J? Ya si divido esta corriente entre la superficie. ¿Quién sería J? Para este caso. Se cancelaría esto de aquí, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces tenemos el siguiente resultado. Tenemos este resultado de aquí. Solo se ha cancelado el delta de superficie, ya que se dividió corriente entre el diferencial de superficie. Ya se había visto en la diapositiva anterior que J, esperamos que sea por analogía, la densidad de carga volumétrica multiplicada por la velocidad, ¿verdad? Si lo trabajamos como vector, pues le doy carácter vectorial a J y a la velocidad. Entonces, si esta fuera la magnitud de la velocidad promedio, sería esta misma de aquí. Entonces, por lo tanto, significa que la densidad de carga volumétrica sería esta n pequeña, que les expliqué que es el número de portadores libres de carga por unidad de volumen, multiplicado por la carga que tiene cada una de estas, por ejemplo, podrían ser electrones, o si fueran otro tipo de partículas cargadas, pues multiplicada por la carga de cada una de ellas. Bien. Vamos a ver el primer ejemplo. A ver quién me ayuda a leerlo. Diego Reyes. Un cable de cobre de 2.5 milímetros de diámetro conduce una corriente de 10 amperes. Supóngase que existe un electrón por cada átomo de cobre. Encontrar la velocidad de deriva. El cobre tiene una densidad de 8.9 gramos sobre centímetros cúbicos, un peso atómico de 63.5 gramos sobre moles y el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23 átomos sobre moles. Muy bien. Entonces lo que nos piden en este caso es la velocidad de deriva, ¿no? Y tenemos bastante información al respecto. Por ejemplo, conocemos el diámetro del cable. Con eso podemos encontrar una área. Conocemos una corriente, ¿verdad? Nos dice que hay un electrón por cada átomo, un electrón libre por cada átomo de cobre. Nos dan una serie de densidades también. Y entonces vamos a determinar la velocidad de deriva. Veamos. Entonces se calcula el área, ¿verdad? Se despeja para la velocidad de deriva. La carga ustedes ya la conocen, ¿verdad? La carga ustedes ya la conocen. ¿Cuánto es la carga que debemos usar? La del átomo 1.60 por 10 a la menos 19, ¿no era? Sí, la del electrón, ¿verdad? Correcto. Electrón. Tenemos que usar la del electrón. Sí, muy bien. Aquí, de repente, lo que es un poquito más complicado es definir n minúscula, el número de cargas libres por unidad de volumen. Eso es algo que se maneja a nivel de la clase de química. Pues no sé si algunos no lo han llevado todavía o no lo tienen tan fresco, ¿verdad? Pues vamos a manejarlo por medio de esta ecuación que aparece aquí, ¿verdad? Esta ecuación.
es el número de Avogadro multiplicado por la densidad entre la masa molar. Evaluamos esto y ya tenemos N, la densidad de cargas libres por unidad de volumen. Bueno, el resto se sustituye en la ecuación, ¿verdad? Y se obtiene el resultado. Tomen un tiempo para analizarlo y si hay preguntas, pues las respondemos. Muy bien, ¿hay dudas? ¿Jóvenes? No, ingeniero. Todo está No. bien. Bien, un detalle. Normalmente esta rapidez de deriva se maneja como perdón, se maneja como una cantidad escalar, es decir, como la magnitud. Por eso es que en lugar de usar menos 1.60 por 10 a la menos 19 colon, que es la carga del electrón, se utilizó con signo positivo. Bien, vamos a pasar ahora al caso de densidades de corriente superficiales. El primer caso que vimos era una corriente filamental. Acabamos de ver el caso de un volumen. Perdón. Ahora vamos a trabajar con densidades de corriente superficiales. Esas densidades de corriente superficiales se expresan o se representan, mejor dicho, por la letra K. Entonces K es una densidad de corriente superficial. Todos pueden observar la figura aquí. Sí. Para que exista corriente, o para poder determinar la corriente, necesitamos saber cuántas cargas atraviesan el contador de carga, que en este caso está a lo largo de esta línea. En el caso del volumen, si recuerdan el caso del volumen, voy a regresar un poco. Aquí lo que nos interesaba era las cargas que atravesaban la superficie del contador de carga. Ahora, para este caso particular de la superficie, lo que nos interesa es las cargas que atraviesan el contador de carga que se coloca a lo largo de esta línea, ¿ya? Haciendo la analogía previa, nosotros esperamos que K, la densidad de corriente superficial, sea sigma. Entonces, de sigma es densidad de carga superficial multiplicada por la velocidad promedio con que se mueven las cargas, la velocidad de deriva. Una consulta, ¿esa velocidad de deriva salió grande antes o salió pequeña en el ejemplo anterior? Es una velocidad bastante pequeña. Muy bien, es una velocidad bastante pequeña. Entonces, ahora viene otra pregunta. Imagínense, por ejemplo, que usted entra a una habitación y en esa habitación, pues, se encuentra a oscuras, pero sabe dónde está el interruptor, está
al lado de la entrada. Entonces presiona el interruptor y se enciende una lámpara en un tiempo muy cortito. Normalmente usted espera que esa velocidad promedio de arrastre o de deriva con que los electrones viajan en el cable conductor, espera que sea baja, como en el ejemplo anterior, o espera una velocidad alta, cercana de repente a la velocidad de la luz. Piensen por un minuto y luego me responden. Muy bien, ya pasó el minuto. ¿Qué piensan ustedes? Otra vez, va entrando a una habitación muy oscura, presiona el interruptor y la lámpara se enciende casi al instante. La pregunta es, ¿será que los electrones en el conductor no viajaron a una velocidad de deriva tan bajita como en el problema anterior? ¿O en realidad la velocidad de deriva va a ser baja como en el caso anterior? Tendría que ser una velocidad bastante alta. Ah, muy bien, eh, eso piensa usted, ¿verdad? Sí, Diego respondió. ¿Quién respondió? sí, Diego. A ver, levanten la mano los que están de acuerdo con Diego, que es una velocidad bastante alta. Permítanme, no bajen la mano, los quiero contar. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y hay como 12 que tienen, 13 que tienen la mano levantada. Muy bien, bájenla ahora. Pues resulta que no. Resulta que la velocidad de deriva es bastante baja. Normalmente está abajo del orden de milímetros por segundo. Normalmente anda en el orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Creo que ese resultado obtuvimos en el problema anterior. A ver. Sí, 10 a la menos 4 metros por segundo. En ese mismo orden se encuentra. Bueno, entonces, muchos piensan cómo fue posible que se encienda la lámpara tan rápido. Bueno, hay algo que sí viaja a la velocidad de la luz, que son los campos. El campo eléctrico, el campo magnético viajan a la velocidad de la luz en determinado medio. Entonces, cuando usted cierra el interruptor, los electrones comienzan a moverse, pero con una velocidad promedio muy bajita. Sin embargo, el campo no. Ese campo eléctrico aparece en los electrones de todo el conductor y puede aparecer también en el interior de la lámpara. Usted recuerda que fuerza es igual a carga por el campo. Entonces, al experimentar una fuerza, todas esas cargas libres, electrones libres, por ejemplo, van a comenzar a moverse con una velocidad bajita, pero van a comenzar a moverse. Y eso es lo que permite que se encienda la lámpara. Claro, hay una serie de detalles que vamos a ir cubriendo más adelante,
Pero lo que me interesa que quede claro en este momento, que la velocidad promedio es una velocidad bajita. Sin embargo, el campo eléctrico, ese sí viaja a la velocidad de la luz, pues en un instante ya está en todo el circuito. Como ya se encuentra en todo el circuito en un instante de campo, pues produce que las cargas se vayan moviendo a lo largo de todo el circuito que tenemos. Y por ello es que la lámpara enciende casi instantáneamente. ¿Quedó claro eso? Sí, nos volvemos a conectar o... Ah, es cierto, quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. Una vez que se desconecte, vamos a reiniciar porque voy a terminar con un concepto y luego les voy a pasar lista. Nos han Ingeniero, dado una orden ahí de pasar lista todos los días. Dígame. Con respecto a la grabación, como ahorita se está haciendo en Zoom, ¿la va a subir al canal de YouTube? Ah, sí, les voy a mandar el link del canal de YouTube para que puedan ver los videos posteriormente. ¿Y estas presentaciones estarían en el campus, ingeniero? Fíjense que no, pero como está en el video. Ok, gracias. Muy bien. Para definir la corriente eléctrica, lo que hay que hacer es una integral de línea. Esa integral consiste en lo siguiente: el vector K se hace un producto escalar con el vector T unitario. Ese vector T unitario es un vector, como se muestra aquí, perpendicular a el contador de carga que se coloca a lo largo de esta línea. El vector T unitario es un vector perpendicular al contador de carga que se ubica en esta línea. Se hace el producto interno y posteriormente se integra a lo largo de la línea. Con esto se encuentra la corriente I. Ok, si fuera la corriente del interruptor a una velocidad alta, ¿qué? Muy buena pregunta. Resulta que si hay una fuerza que está actuando sobre las cargas, pues esa fuerza nosotros esperamos que produzca una aceleración, ¿verdad? Y entonces posiblemente usted, analizándolo desde ese punto de vista, esperaría que las partículas cargadas comenzaran a acelerar y su velocidad fuera aumentando. Pero en este modelo hay cosas que también deben de ser consideradas. ¿Cómo qué puede ser considerado? Resulta que los cables conductores no son perfectos. A pesar de que los conductores permiten que las cargas viajan relativamente fácil a través de ellos, no toda la energía que el campo le brinda a las cargas se convierte en energía de movimiento, en energía cinética. Parte de la energía se pierde en interacciones entre las cargas o con el medio. Por ejemplo, suponga que usted pone a funcionar un aparato eléctrico cualquiera. Por ejemplo, una estufa eléctrica o una plancha. Pongo esos dos casos para que sea más evidente el fenómeno, ¿verdad? No es que solo con ellos se da, pero para que sea más evidente, pongo estos dos casos. ¿Qué pasaría con ese cable de la estufa eléctrica o de la plancha después de, por ejemplo, unos 20 o 30 minutos de estar funcionando? Ven que el cable se va a encontrar a la misma temperatura que estaba inicialmente, antes de que se pusiera a funcionar el aparato. ¿O creen que la temperatura del cable de alimentación va a aumentar? Su temperatura aumentaría. Temperatura aumenta, ¿verdad? Para que la temperatura aumente, eso significa que debe haber aparecido una forma de energía que se convirtió en calor. Y
justamente esa energía se debe a la interacción de las partículas cargadas, en este caso serían electrones, que pierden parte de esa energía y se va convirtiendo en calor, ¿ya? Entonces, eso se puede ver de diferentes puntos de vista. Más adelante vamos a estudiar algunos modelos y uno de ellos es que aparece algo análogo a lo que es la fricción, ¿ya? Entonces, aparece algo análogo a la fricción debido a la interacción de las partículas cargadas. Y usted sabe que cuando, por ejemplo, sobre una superficie que no es muy lisa, usted va empujando una caja y le empuja varios metros, pues se calienta un poquito la superficie de la caja debido a la fricción. Entonces ocurre algo similar. Se va a calentar el cable y parte entonces del trabajo que está haciendo la fuente se convierte en calor. O sea, no es un trabajo útil. Debido a ello, esa velocidad de deriva es una velocidad que es relativamente pequeña y que rápidamente alcanza la velocidad terminal de los electrones. O sea, no es que vamos a esperar 10 segundos y que a los 10 segundos la velocidad se va a ver elevado en un valor considerable. En realidad, en un tiempo muy corto ya se estabilizó y vamos a esperar que sea del orden de milímetros por segundo o de fracciones de milímetros por segundo, como en el ejemplo que vimos hoy. No sé si hay otra consulta al respecto de la pregunta. Solamente, gracias, ingeniero. Sí. Entonces, Ingeniero, en tengo una resumen, consulta. no esperamos velocidades de deriva alta, ¿no? Esperamos velocidades de deriva relativamente bajas. En una clase posterior vamos a trabajar un poquito más con ese modelo y entonces ya va a ser más claro para ustedes qué es lo que ocurre. Sí, me decía. Ingeniero, yo tenía una consulta. Dígame. Tiene que ver en parte con lo que estamos viendo y en parte Sí. con lo que son las instalaciones eléctricas. Sí. ¿Cómo nosotros podemos lograr aumentar la carga que se está consumiendo sin aumentar el calibre o el conductor que se está utilizando? Porque, bueno, yo he visto que entre más carga se utiliza, pues más grueso es el cable que se está utilizando. Sí. ¿Existe así como algún conductor que, o sea, eso me imagino que es para que no se sobrecargue ni nada por el estilo? ¿Existe como algún conductor o algo así de que no sea así como tan grueso y que pueda transportar, bastante carga y no se sobrecaliente? Es muy buena su pregunta. Mire, en general, los materiales conductores, en general todos presentan una relativa resistencia al paso de la corriente baja, ¿verdad? Hay materiales que son mejores conductores que otros. Por ejemplo, lo más común es utilizar cobre. La plata es el mejor conductor, pero obviamente no va a poner cables de plata porque serían muy caros y usted sabe que a veces se roban los conductores de cobre. No digamos si fueran conductores de plata, no durarían mucho tiempo en la calle. Lo que sí ocurre es que hay una serie de gente investigando acerca de lo que se conoce como superconductores. Los materiales superconductores son conductores, pero que tienen la característica de que a ciertas temperaturas la oposición que le ponen al paso de la corriente tiende a cero. Es decir, que las pérdidas por calor serían cercanas a cero. Ya. Como le mencioné al inicio, estos superconductores tienen la desventaja de que hay que mantenerlos a una temperatura relativamente baja. Por ello es que
sale caro venir a enfriar un material superconductor que trabajan normalmente en temperaturas abajo de 0 Celsius, en el estado superconductor. Si la temperatura es más alta, o sea, temperaturas ambientes, no son superconductores. Alcanzan el estado superconductor ciertos materiales cuando se enfrían, se llevan a temperaturas abajo de 0 grados Celsius. Dependiendo del tipo de material, ¿verdad? La temperatura es distinta. Entonces, lo que se está haciendo es que se está investigando y tratando de encontrar nuevas aleaciones que permitan tener superconductores a temperatura ambiente. En el momento que alguien descubra que una aleación funciona como superconductora a temperatura ambiente, entonces un montón de empresas van a venir y van a utilizar esa aleación, ¿verdad? Para construir cables que van a usar desde circuitos de computadoras, celulares, los van a utilizar también para circuitos de distribución de energía, y se va a emplear en general en un montón de campos. Y claro, la persona o el grupo de personas que descubran eso se van a volver ricos por el descubrimiento, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería que se está buscando justamente lo que usted me acaba de preguntar. Se está buscando y pues en el momento que se descubra, pues va a tener un montón de campos donde aplicarlo, y a la gente que haga el descubrimiento, pues le va a ir muy bien económicamente. Pero por el momento es muy caro llevar los materiales que se conocen al estado superconductor. Es muy caro porque para enfriarlos hay que gastar bastante dinero. Es más el costo de enfriarlos que lo que gastan actualmente por trabajar en condiciones condiciones normales, ¿verdad? Bueno, no sé si contesté del todo su pregunta o hay algo ahí que todavía quiera consultar. No, excelente, ingeniero, gracias. Y puede ser que a futuro usted ahí se vaya a estudiar una maestría afuera y trabaje en un lugar que investigue en algo así y sea parte de un grupo.